Hola gente, aquí de nuevo yo, o sea Fury, el enemigo del aburrimiento y la voz del gamer corrompido. En esta ocasión los haré volver al pasado, muy al pasado. ¿Recuerdan cuando eran niños y veían el canal Jetix y su 70% de la programación eran los Power Rangers? ¿O tan siquiera recuerdan cuando veían televisión? Sí, así al pasado los voy a transportar. Vamos a hablar de la versión de Super Nintendo de la película Los Power Rangers, el cual está basado en la temporada 16 y 17 del Super Sentai. Si creías que los Power Rangers originales eran estos, seguro les provocaste una indignación a tus papás que están viendo el video contigo, porque seguro te hablarán de Flashman y Lightman. Sí, ya estoy viejo. En fin, y hablando del Super Sentai, nunca me había motivado a verlo hasta que me dijeron que sus historias se podían tomar más en serio que en los Power Rangers. 私は何度でも生き返るゴレンジャー死ねえブルーテー Ay, por Dios. Por si no lo sabían, el que hace la voz del villano es el mismo que hace la voz del cabeza de motor de Sigma. Y hasta ahí lo erro tan fácil. バカンはい ¡Ah, por Dios! ¡Ay! ¿Cómo pusieron eso en una serie para niños? ¿Cómo? ¿Cómo? 父ちゃんこれはないよ。そんなこと言わずにこれ食べなきゃ体壊しちゃうよ、この犬は渡るくんではありません。今証拠を見せます。何をする渡る ¡Ay, por Dios! Porque mandó el perro a la vieja. ¡No! Coja seriedad, por Dios, le hace seriedad, gente. 亮太おじいちゃんの言うことわからんかバカモン Porque el abuelo le dispara. ¡Ay, por Dios! De alguna forma me recuerda a mi niñez, güey. Por Dios, ahora ya compartimos traumas. Este juego fue desarrollado por Natsum, que por si no los conoces, desarrollaron los juegos como Wild Guns. En la escena de Megamanística ayudaron en el desarrollo del 04, hicieron el juego de Choujin Sentai Jetman, el cual estaba plagado de acción, una música estupenda y batalla de Megazords. Lástima que no se encargaron del juego de su secuela, Koryu Sentai Ranger. De eso se encargó Art System Works, y la verdad fue horrible. Solo había una canción para todos los niveles. El diseño de ellos era peor que el de Mega Man X6 por sus constantes saltos de fe, y estas eran las peleas de Megazords. Buenas peleas de Megazord, ¿cierto? Luego volvieron con Natsum para hacer el primer juego como tal de los Power Rangers, en el cual los personajes parecen bailando. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita. Los saltos eran raros porque parecían que los personajes estuvieran tratando de volar en plan y resultó siendo más racista que la misma serie, porque seguro les dijeron que había un moreno en el grupo
le pusieron esta cara y dijeron, ¡uy! ¡Es el doble exacto! ¡Ay, qué horror! Y lo mejor es que traían otra vez la pelea de Megazords, aunque el jefe final no era Rita Repulsa, sino Satan Franken y Dai Satan como pasaba en Zyuranger. O tal vez por eso también salió para la Super Famicom, que a su vez la serie tuvo doblaje en japonés. Sí, comprendo la ironía de que una serie gringa que está basada en una serie japonesa tenga doblaje japonés. La música de este juego me sonaba algo familiar. Mega Man X2, y lo que sí no me gustó es que solo se pudiera jugar de a uno. Seguro debí poner más atención a la intro. Porque dice Ranger y no Rangers. Y ya con este extenso relleno, ahora sí vamos a hablar de su secuela, Mighty Morphin Power Rangers la película, con Ivanus. Y tengan muy en cuenta el subtítulo porque no tiene como base la película, sino la segunda temporada de la serie, porque los enemigos y los jefes son basados en ellos, a excepción de este cerebro que es original del juego. Y además ese subtítulo no aparece ni en la caja del juego ni en el label. Tal vez porque el cartucho fue orgullosamente hecho en México, o yo qué sé. Lo primero que veremos como siempre serán las opciones, el cual solo tiene la dificultad y el sonido que por defecto será para un... Una tele en mono. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! En fin, a diferencia de su predecesor, contaremos con 6 personajes a escoger en vez de 5. Aunque la foto de Billy no se parece nada a la apariencia del actor que lo interpretaba por esas épocas. Y la de Adam parece como si se lo hubieran sacado al entrar a prisión, o yo qué sé. En fin, su jugabilidad cambia un poco con respecto a su antecesor, ya que no hay combos, solo golpes sueltos. Tienes una barra de poder en donde se vuelva rosado, puedes usar ataques especiales en la forma civil de nuestro personaje. Y cuando la llenemos, ¡morfosis amigos! La barra de vida es mucho más corta que en el juego anterior, pero la podemos recuperar con hamburguesas, un filete que la recupera toda y así mismo cuando nos transformamos. Y juegas en 2 planos al estilo de los primeros Fatal Fury, para evadir peligros, mandar enemigos al otro lado de un gancho o recoger objetos, pero creo que esto perjudicó la pelea de los jefes porque hace todo más lento, excepto con Cannon Top y Ivanus, porque solo usa un plano, pero ya hablaré luego de eso. Hay peligros de nivel como por ejemplo un seguidor de Alfredo Morelos, huecos y techos, los cuales el juego te avisa mediante un signo de admiración, y además con abajo y salto puedes usar un movimiento de esquive que te permite esquivar golpes o peligros, si lo usas en el momento justo, claro está. Como venía diciendo, tendremos 6 personajes cuya forma civil tiene varias características, velocidad y tipos de golpes. Aisha es rápida, sus golpes bajos cubren los 2 lados, tiene un golpe aéreo muy bueno que anticipa a los enemigos y alcanza enemigos aéreos con facilidad. Y su especial es dar sentones. Sí, así como lo viste. Supongo que así quedan los patrulleros porque con eso los acaba al instante. En su forma Ranger, al llenar la barra de poder, usa sus dagas y su super especial es invocar unos rayos que ocupan toda la pantalla. En mi opinión es el mejor personaje del juego. El siguiente es Billy, el cual es lento para andar, lento para atacar porque para eso usa dabs. Su golpe aéreo da pena, pero sus golpes bajos son buenísimos. Su especial es la de todo nerd que está estudiando en la Universidad Nacional de Colombia, en donde de los bolsillos tira papas bomba para acabar con sus enemigos. Lo malo es que se ejecuta muy lento. En su forma Ranger
tiene un tridente que tiene buen alcance y su especial es duradera y cubre toda la pantalla. Digamos que por sus golpes bajos y su forma Ranger se salva de ser el peor personaje del juego. Tommy es el que todos escogíamos y el que tiene un traje que no pertenece a Zero Ranger en esta temporada, sino de Die Ranger. Tiene una velocidad decente, sus golpes son algo lentos, tiene una patada voladora que cumple su función, y su especial es una patada que barre con todo. Su forma Ranger tiene otras animaciones que la del resto, porque para él no reciclaron el mismo sprite para empezar. Hasta Kimberly fue víctima de eso porque hasta le quitaron su falda, pero le pusieron paquete. Por Dios, ya no la puedo ver igual. En fin, estábamos hablando de Tommy. Sus golpes tienen menos alcance, su esquive tiene más alcance pero mayor tiempo de recuperación. Su arma Ranger es Saba, que tiene un buen alcance y una buena recuperación. Y su especial es una explosión que realiza más daño que las demás especiales Ranger. En sí se me hace un personaje para empezar a probar el juego y sus mecánicas, pero al menos no es terrible. Rocky es básicamente un clon de Tommy, pero con golpes más lentos, solo que lo compensa su alcance en su forma Ranger, pero su arma apesta, porque pareciera que le pesa más que la matadragones de Guts. Al menos su especial es buena. Kimberly pega cachetadas que pueden encadenarse, da un golpe aéreo que alcanza más fácilmente a enemigos aéreos, y su especial es una voltereta que barre con todo. Lástima que sus bajos sean tan lentos. Su arma Ranger es el arco que solo sirve contra los jefes, porque a los enemigos regulares no se los recomienda usar por su larga recuperación, sin contar que es el arma Ranger más débil de todas, y su especial es la típica que ocupa toda la pantalla, pero hace mucho daño a los jefes. Es un personaje que recomiendo mucho para el nivel 2 y 4. Y por último tenemos a Ichigo Kurosaki, que diga a Adam, es que Johnny John Bosch es quien le da vida a Ichigo en la versión en inglés de Bleach. Perdón. En fin, hablamos del peor personaje del juego. Es lento en todo, sus movimientos y sus golpes. Su ataque especial es un Hadouken que no tiene casi alcance. Su arma Ranger tampoco es que tenga mucho alcance que digamos, y su especial no tiene sentido con esa bola de boliche gigante, y que realmente no la recomiendo usar contra los jefes porque con que cambien de lado esquivan el ataque. Definitivamente si quieren poner handicaps en sus partidas, escójanlo. Y me duele decir esto porque es uno de mis personajes favoritos de la serie. Hablando de la música, es genial, puro sello de fábrica Natsume, el cual me recuerda mucho a los que se escuchaban en Wild Guns, lo cual es normal porque tiene a los mismos compositores de este último. Hablando de los niveles, tenemos mucha variedad de escenarios, que recalco están más basadas en la segunda temporada de la serie que en la película, pero igual calan bien con los Power Rangers. Pero la idea de tener un segundo plano como que a los desarrolladores no los convencía mucho, ya que hay niveles que solo mantienen un solo plano y como vuelvo y digo, las peleas con la mayoría de los jefes se hacen muy lentas, porque ellos tienden a escapar de uno y más en modo difícil. El primero y el segundo escenario son típicos beat'em up, con uno que otro peligro de nivel o al estilo Final Fight para que me entiendan. El tercero y el cuarto tienden a ser más plataformeros y poner mucha atención a los detalles, y con más peligros de nivel aún. El quinto nivel trata de combinar todo en él, por eso es el nivel más largo del juego. Y está el último nivel que tiene una pelea entretenida con Ivan Ooze, que tienen poderes que ni aparecen en la película, pero a veces es bastante sucio si le das la oportunidad. Y por último, una fase de escape como al final del nivel del pollo frito en Mega Man X8, que al igual que el nivel anterior, trata de mezclar todo lo que ofrece en este nivel. Cuando el contador llegue a 0, te recoge el Ninja Megazord, o mejor dicho, la mano del Ninja Megazord, y pasas el juego. Momento, ¿eso es todo? ¿No hay pelea de Megazord contra Ivan Ooze? ¿Y poderlo finalizar con una patada de las bolas como en la película? Por Dios. Ya para terminar, vemos a los Rangers en una competición de boxeo donde se enfrentan Rocky y Tommy. Llegan de metiches Bulky y Skull y ambos Rangers le dan en la jeta. Súper parecido a la serie, que era lo que decían los Power Rangers al final de cada episodio. ¿Seguro quieren iniciar una pelea? Que piensen que alguien está equivocado no justifica que lo ataquen. Por Dios. Y si te lo pasaste en difícil, te darán la clave de transformación, el cual como todo buen juego de los 80s, 90s y 2000, si no usas trucos en esos juegos es como jugar Grand Theft Auto respetando la ley. En fin, el truco te dará la opción de jugar ya transformado desde el inicio, el cual si me lo preguntas hace el juego incluso más difícil así, a mi parecer.
Como conclusión, este juego tiene buenos gráficos, buena música, un diseño de niveles decente, pero siento que fue demasiado difícil para su público objetivo. Y lastimosamente la falta de una pelea Megazord le quita puntos, ya que sus otros juegos con la misma temática sí los tenía. Incluso la versión de Sega Genesis tenía peleas de Megazord. Aún así, es un juego muy recomendable y muy entretenido incluso a día de hoy. Y si no eres como esos gringos acomplejados que le tiran hate solo por no ser una buena adaptación de la película, lo vas a disfrutar un montón. Y más aún si te acompaña alguien, porque a diferencia de su predecesor, este sí tiene la opción de 2 jugadores y será más divertido. Y si les gustó, suscríbanse y compartan este video. Y esto será el punto final porque Furikuri lo ha dicho. この夏、奴らがプレイステーション2に大集合。プレイステーション